En un terrible incidente que conmocionó y preocupó profundamente a la comunidad cristiana mundial, el reconocido músico cristiano Jesús Adrián Romero estuvo a punto de morir tras una sencilla cena familiar en su casa de Texas, cuando la comida casera se contaminó con Clostridium botulinum, provocándole una grave intoxicación por botulismo. Sufrió parálisis temporal y necesitó ventilación mecánica durante 2 semanas, con síntomas que progresaron rápidamente desde dificultad para tragar hasta insuficiencia respiratoria aguda. Los médicos del hospital local lucharon contra el tiempo para salvarle la vida, mientras que sus seguidores y creyentes de todo el mundo comenzaron a orar sin cesar, pues nadie esperaba que el hombre conocido como el cantante de alabanza se enfrentara a una amenaza tan mortal por su comida diaria. La historia comenzó cuando se sintió inusualmente cansado pocas horas después de cenar, con síntomas iniciales como visión borrosa, mareos y debilidad muscular que se extendió a la parte inferior de su cuerpo, lo que provocó pánico en su familia y que llamaran inmediatamente a los servicios de emergencia. Fue trasladado de urgencia a la sala de emergencias, donde las pruebas iniciales revelaron signos de que la toxina botulínica estaba atacando su sistema nervioso periférico, causándole parálisis de los músculos respiratorios. Necesitó intubación y un respirador para sobrevivir. Expertos médicos confirmaron que la fuente de la infección provino de comida casera, la cual presentaba riesgos debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas. Clostridium botulinum produce la toxina más potente de la naturaleza, lo que significa que incluso una pequeña cantidad puede causar consecuencias tan graves. Durante las primeras horas, los médicos le administraron antitoxina botulínica específica para neutralizar el veneno que se extendía por su cuerpo, mientras monitoreaban de cerca sus signos vitales, ya que cualquier retraso podría provocar una muerte súbita por paro respiratorio. La comunidad cristiana comenzó a difundir información sobre su estado en las redes sociales, con miles de publicaciones que expresaban conmoción y preocupación por el hecho de que un hombre que había interpretado tantas canciones de alabanza conmovedoras casi perdiera la vida por esta causa. Lo que parecía un simple caso de intoxicación alimentaria se convirtió en una enfermedad grave, como explicaron los expertos médicos. El botulismo es un tipo de intoxicación poco común, pero extremadamente peligroso, con una alta tasa de mortalidad si no se trata de inmediato. La toxina bloquea la liberación de acetilcolina en las uniones neuromusculares, causando una parálisis gradual de la cabeza a los pies. En el caso de Romero, los síntomas progresaron hasta el punto de que ya no podía respirar por sí mismo, lo que lo obligó a depender completamente de un respirador durante días. Los análisis de sangre y de los alimentos de su cena confirmaron claramente la presencia de la bacteria Clostridium botulinum en la comida casera que su familia había preparado con buenas intenciones, pero que, sin querer, creó las condiciones para que la bacteria proliferara en un ambiente anaeróbico. La toxina se absorbió en su torrente sanguíneo, provocando una reacción en cadena que condujo a una parálisis temporal, dejándolo inmóvil en su cama de hospital con los ojos aún abiertos, pero su cuerpo incapaz de moverse. Fans de todo el mundo comenzaron a organizar servicios de oración en línea para pedir ayuda a Dios,
Oramos para que supere este período crítico, mientras que las actualizaciones médicas cada hora indican que su estado sigue siendo crítico. La situación era extremadamente peligrosa, con riesgo de complicaciones como insuficiencia cardíaca o infecciones secundarias por ventilación mecánica prolongada. Los médicos recalcaron que su supervivencia durante la primera noche fue un milagro, ya que el botulismo suele ser mortal en 24 a 48 horas sin intervención. A partir de entonces, la historia de Romero se convirtió en el centro de atención de toda la comunidad cristiana, con millones de creyentes siguiendo de cerca cada actualización del hospital, pues lo veían no solo como un músico, sino también como un símbolo de fe y fortaleza espiritual. Ahora amenazado por una amenaza proveniente de las comidas familiares cotidianas. Los nutricionistas también advirtieron que incluso los alimentos caseros más seguros pueden convertirse en una fuente de tragedia si la temperatura y las condiciones de almacenamiento no se controlan adecuadamente, especialmente con los alimentos enlatados o fermentados en casa. En los días siguientes, la condición de Romero continuó requiriendo ventilación mecánica constante, y los médicos ajustaron las dosis de los medicamentos y monitorearon su respiración para prevenir mayores complicaciones. Sus pulmones resultaron dañados por el ventilador mientras el cuerpo eliminaba gradualmente las toxinas, pero se espera que el proceso de recuperación dure semanas, ya que el sistema nervioso necesita tiempo para regenerarse después de un ataque tan grave. La comunidad cristiana sigue expresando su asombro ante la fragilidad de la vida humana, incluso para aquellos que han dedicado sus vidas a alabar a Dios a través de la música, ya que él mismo estuvo a punto de perder la vida tras una cena que todos consideraban segura. Los informes del hospital indican que sufrió convulsiones leves debido a toxinas residuales, pero los médicos afirman que, con una intervención oportuna, tiene posibilidades de recuperarse por completo, aunque su cuerpo tardará meses en recuperar fuerzas tras el período de parálisis total. Por lo tanto, esta historia no es solo un caso de intoxicación alimentaria, sino un profundo recordatorio para millones de creyentes de ser más precavidos en su vida diaria, especialmente con la comida casera. La comunidad de fans ha comenzado a instar a la gente a revisar sus hábitos alimenticios para evitar accidentes similares, mientras que las organizaciones cristianas de salud están tomando medidas. El gobernador también emitió una guía sobre cómo reconocer los primeros síntomas del botulismo para salvar más vidas, y la condición de Romero sigue siendo un tema candente, con todos orando por su pronta recuperación y su regreso a su misión de alabar a Dios a través de las inspiradoras canciones que ha traído al mundo. Continúan surgiendo detalles médicos que revelan que la toxina ha afectado a más del 90% de su sistema muscular, dejándolo inmóvil en su cama de hospital con un respirador artificial que le ayuda a respirar mecánicamente. Sin embargo, se dice que su espíritu se mantiene fuerte gracias a su fe, y los médicos señalan que después de la primera semana aparecieron los primeros signos de mejoría, con la capacidad de mover ligeramente los dedos, aunque todavía no puede respirar por sí mismo.
La comunidad continúa apoyándolo, con la esperanza de que supere este desafío y regrese al escenario de la adoración más fuerte que nunca. Toda la historia subraya que ni siquiera los más famosos son inmunes a los riesgos cotidianos de sus propias comidas familiares, y los profesionales médicos han revelado que Clostridium botulinum puede sobrevivir en alimentos caseros si no se hierven lo suficiente o no se refrigeran adecuadamente. Y en la cena de Romero, la bacteria se multiplicó rápidamente, lo que produjo una cantidad suficiente de toxina para causar una parálisis sistémica temporal, obligándolo a luchar por su vida durante 2 semanas conectado a un respirador. Miles de creyentes enviaron oraciones colectivas a través de plataformas en línea para pedirle a Dios fortaleza durante el período más oscuro de su vida. Las actualizaciones constantes del hospital mostraron que atravesó las horas más críticas cuando su respiración artificial se interrumpió temporalmente debido a complicaciones, pero los médicos intervinieron a tiempo para salvarle la vida. A partir de entonces, la comunidad cristiana quedó aún más asombrada por el poder de la fe, ya que permaneció consciente a pesar de la parálisis total. Esta historia se difundió como una advertencia para todos sobre la necesidad de revisar cuidadosamente los alimentos antes de comer, especialmente en el entorno familiar. Y organizaciones benéficas cristianas comenzaron a recaudar fondos para cubrir sus necesidades médicas. Un largo proceso de recuperación está en marcha después de que las toxinas se eliminen por completo de su cuerpo, y su condición aún requiere cuidados especiales, con tratamientos de fisioterapia que se espera comiencen después de que le retiren el respirador. Su comunidad de fans continúa expresando una profunda conmoción, ya que nadie esperaba que el hombre que inspiró a millones a través de la música de alabanza enfrentara un riesgo mortal por la cena familiar más común. Más detalles del tratamiento revelan que los médicos utilizaron un suero antitoxina multivalente para combatir la rara cepa de Clostridium botulinum encontrada en comida casera en Texas. Y después de 10 días con respirador, comenzó a mostrar leves signos de recuperación. La capacidad de parpadear y mover los párpados, a pesar de no poder hablar, convirtió su historia en un símbolo de la fragilidad de la salud humana, incluso para aquellos bendecidos por Dios con talento musical. Millones de creyentes en todo el mundo dedicaron tiempo a orar por él cada día, con la esperanza de que pronto regresara y compartiera la historia del milagro que experimentó en su lucha contra el botulismo. Los expertos médicos también enfatizaron que la tasa de supervivencia en casos tan graves es inferior al 50% si no se recibe atención hospitalaria dentro de las primeras 6 horas. Afortunadamente, Romero recibió atención de emergencia oportuna gracias a la rápida reacción de su familia. Y la comunidad cristiana se sintió aún más agradecida por esta intervención milagrosa. Continuaron monitoreando de cerca su progreso en su arduo camino hacia la recuperación después de 2 semanas conectado a un respirador. Esta historia de intoxicación se ha convertido en una profunda lección para todos sobre la seguridad alimentaria en las familias cristianas de todo el mundo. Tras ser diagnosticado oficialmente con intoxicación por botulismo por la toxina Clostridium botulinum proveniente de comida casera durante una cena familiar en Texas,
el músico Jesús Adrián Romero se sometió al tratamiento más intensivo de su vida. Sufrió parálisis temporal y fue conectado a un respirador durante 2 semanas consecutivas, con los médicos monitoreándolo minuto a minuto para prevenir cualquier complicación que pudiera provocarle la muerte súbita. Mientras tanto, la toxina botulínica continuó atacando su sistema nervioso, dejándolo incapaz de mover ninguna parte de su cuerpo, desde los párpados hasta los dedos de los pies. La comunidad cristiana mundial quedó conmocionada al difundirse la noticia de que el cantante de alabanza había estado a punto de perder la vida por una causa aparentemente inofensiva, como una comida diaria. El tratamiento comenzó con la inyección inmediata de una antitoxina específica para neutralizar la toxina que se había extendido por su torrente sanguíneo. Sus indicadores respiratorios se mantuvieron artificialmente mediante un respirador con una presión de oxígeno ajustada con precisión para prevenir daños pulmonares a largo plazo, mientras se realizaban más pruebas. Se confirmó que los niveles de toxina estaban disminuyendo gradualmente, pero la recuperación neurológica requirió mucho tiempo, porque la acetilcolina estaba completamente inhibida en las uniones neuromusculares. En los primeros días, sufrió una insuficiencia respiratoria aguda grave que requirió ventilación mecánica al 100%, ya que no podía respirar por sí mismo. Los médicos tuvieron que administrarle relajantes musculares adicionales para reducir la presión sobre el sistema respiratorio artificial, mientras lo vigilaban de cerca en busca de signos de infección secundaria, comunes en pacientes con ventilación mecánica prolongada. Sus seguidores expresaron su asombro ante su resistencia, pues permaneció consciente a pesar de la parálisis total. Los informes médicos mostraron que, tras la primera semana, aparecieron los primeros signos de mejoría, como la capacidad de parpadear suavemente, lo que indicaba que la toxina se estaba eliminando del sistema nervioso periférico, pero aún así. Romero tuvo que permanecer conectado a un respirador artificial porque su diafragma no se había recuperado lo suficiente como para respirar de forma independiente, y su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por la supervivencia contra el botulismo. Los expertos médicos explicaron que la bacteria Clostridium botulinum produce una toxina extremadamente potente. Tan solo 0,000001 gramos son suficientes para matar a un adulto. En su caso, la comida casera creó las condiciones ideales para que la bacteria proliferara en un entorno confinado, lo que provocó una devastadora tragedia sistémica que lo dejó inmóvil en una cama de hospital con tubos conectados a su cuerpo. La comunidad cristiana continuó orando por él incesantemente, con millones de llamamientos de iglesias de todo el mundo, pues veían en esta situación un recordatorio de que incluso aquellos a quienes Dios ha usado con mayor poder pueden enfrentar desafíos por las cosas más pequeñas de la vida. El tratamiento continuó con los médicos administrándole soporte nutricional intravenoso, ya que no podía tragar debido a la parálisis de los músculos de la garganta, mientras monitoreaban de cerca su función cardiovascular. La toxina podía afectar indirectamente su ritmo cardíaco, y tras 10 días conectado a un respirador, las pruebas mostraron que los niveles de toxina habían disminuido en más del 70%.
pero aún necesitaba asistencia respiratoria porque sus músculos respiratorios no se habían regenerado por completo. Sus seguidores comenzaron a compartir esta historia como un milagro, ya que superó la etapa más crítica, algo que muchos otros pacientes con botulismo no logran. Los informes actualizados del hospital destacaron que su parálisis temporal, casi mortal, impulsó a médicos y enfermeras a trabajar incansablemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ajustar el respirador y administrar antibióticos profilácticos para prevenir la infección. A partir de ahí, esta historia de envenenamiento trascendió el ámbito médico y se difundió como un mensaje de fe, con la comunidad cristiana mundial reconociendo que Dios lo protegió durante el período más oscuro y que el respirador actuó como un salvavidas. Los expertos explicaron además que el botulismo, causado por Clostridium botulinum, suele tener un período de incubación de 12 a 36 horas. Tras consumir alimentos contaminados, en el caso de Romero, los síntomas se desarrollaron rápidamente, lo que llevó a su ingreso inmediato en la UCI con un diagnóstico de alto riesgo. La ventilación mecánica se convirtió en un factor de vida o muerte durante 2 semanas, en las que los médicos equilibraron el mantenimiento de la oxigenación, evitando una presión excesiva que pudiera dañar sus pulmones. La comunidad continuó expresando una profunda conmoción, ya que nadie anticipó que una cena familiar pudiera provocar una situación tan crítica. Con una parálisis temporal que le impedía comunicarse verbalmente o mediante gestos, salvo el contacto visual. Las actualizaciones médicas continuas mostraron que, tras la segunda semana, comenzó a mostrar leves movimientos de los dedos, lo que indicaba una recuperación neurológica, aunque seguía dependiendo de un respirador. Su historia se convirtió en una inspiración para millones de creyentes sobre el poder de la oración, ya que la comunidad cristiana se unió para implorar a Dios que interviniera en el proceso de eliminación de toxinas de su cuerpo. Los médicos señalaron que con esta intervención, el apoyo médico moderno ha aumentado significativamente las tasas de supervivencia, pero aún requiere una dedicación inquebrantable a la ventilación mecánica y al monitoreo de posibles complicaciones. Su comunidad de fans ha comenzado a prepararse para su regreso con nuevas canciones de alabanza, después de que superara la fase más crítica del botulismo. Y esta historia sigue destacando que Clostridium botulinum es un enemigo invisible que puede acechar en la comida casera, especialmente en los alimentos sellados o fermentados en los hogares de Texas. El proceso de tratamiento de Romero se ha convertido en... Este caso se convirtió en un estudio de caso para hospitales cristianos sobre cómo tratar la intoxicación por botulismo, utilizando la ventilación mecánica como medida principal para salvar vidas. Se reveló que recibió más de 300 horas de ventilación mecánica continua, con ajustes constantes de frecuencia y volumen para compensar la parálisis respiratoria temporal. La comunidad internacional quedó asombrada por su historia de supervivencia, ya que estuvo a punto de morir, pero se mantuvo firme en su fe en medio de la enfermedad. Los expertos médicos predijeron que, tras ser desconectado del ventilador, necesitaría meses de fisioterapia para recuperar la movilidad normal después de la parálisis temporal causada por la toxina.
Esta historia de intoxicación alimentaria se difundió como una advertencia a todos los creyentes sobre la importancia de verificar la seguridad de los alimentos en casa para evitar tragedias similares. Y la comunidad cristiana siguió su evolución con gran esperanza de que pronto se recuperara por completo y pudiera continuar con su misión musical tras 2 semanas difíciles con ventilación mecánica. Cuando la intoxicación por botulismo causada por Clostridium botulinum durante una cena familiar en Texas sumió al músico Jesús Adrián Romero en estado crítico, con parálisis temporal y requiriendo 2 semanas conectado a un respirador, la comunidad cristiana quedó conmocionada. Nadie esperaba que el cantante de alabanza estuviera a punto de morir por una causa derivada de comida casera contaminada.